¿Alguna vez has sentido esa fuerza inquebrantable en tu interior? Ese poder casi sobrenatural que te hace creer que nada puede detenerte, que eres invencible ante cualquier desafío. Pero detente un momento. ¿Qué harías si con esa fuerza viniera también una debilidad oculta, un talón de Aquiles tan devastador que pudiera desmoronar todo lo que has construido? ¿Serías capaz de identificar ese peligro a tiempo? ¿O caerías, como Sansón, atrapado en las redes de tus propios deseos? Sansón no era un hombre común. Desde antes de nacer, su vida estuvo marcada por un propósito divino: ser el líder que liberaría a su pueblo de la opresión. Fue bendecido con una fuerza que desafiaba toda comprensión humana, una fuerza que lo convirtió en un héroe en una época oscura. Pero como todos los héroes, Sansón tenía un talón de Aquiles, una debilidad que lo llevó a un camino de traición, caída y finalmente redención. Hoy nos sumergimos en la historia de Sansón y Dalila, un relato que mezcla fuerza y seducción, amor y traición, una historia tan poderosa que ha resonado a lo largo de los siglos, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras luchas internas y las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Sansón no comienza con sus hazañas ni con su fuerza legendaria. Comienza mucho antes, con un encuentro divino que marcó su destino. En los tiempos antiguos de Israel, cuando el pueblo vivía bajo la opresión de los filisteos, una pareja devota, pero sin hijos, recibió una visita celestial que cambiaría sus vidas. Manoa y su esposa eran conocidos por su fe y su devoción a Dios, pero vivían bajo la sombra de la infertilidad, un peso que en su cultura se consideraba una señal de desventura. Un día, mientras la esposa de Manoa trabajaba en el campo, un ángel del Señor apareció ante ella, radiante y majestuoso, con un mensaje que alteraría el curso de su vida. Le dijo: «Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora cuídate de no beber vino ni licor fuerte, ni comer nada impuro, porque el niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte». Este mensaje, tanto asombroso como aterrador, llenó el corazón de la mujer de una mezcla de temor y alegría. Cuando compartió la noticia con Manoa, él, abrumado por la gravedad del anuncio, clamó a Dios en busca de confirmación y guía. En respuesta, el ángel regresó, reafirmando la promesa y el propósito que Sansón tendría en la liberación de Israel. Desde su nacimiento, Sansón fue separado como un nazareo, un símbolo viviente de la dedicación a Dios. Esto significaba que nunca debía cortar su cabello, beber alcohol ni tocar cosas impuras, un compromiso que marcaba su vida como consagrada al Señor. A medida que crecía, quedó claro que Sansón no era un niño ordinario. Su fuerza física era incomparable, su espíritu indomable y su carácter, aunque impulsivo, mostraba destellos de la misión divina que Dios le había encomendado. Pero con un don tan extraordinario vino también una gran responsabilidad, y en lo profundo del corazón de Sansón ya se sembraban las semillas de su futura caída. Su historia, aunque llena de momentos de victoria, estaba destinada a ser un recordatorio eterno de los peligros de no dominar nuestras pasiones y deseos. Sansón creció con la bendición de Dios sobre su vida, pero también con el peso de un destino que pocos podrían imaginar. Su fuerza no era únicamente física, sino un testimonio viviente del poder divino. Sin embargo, esa fuerza extraordinaria estaba acompañada por un temperamento impulsivo y una inclinación hacia los deseos de su corazón, rasgos que pronto lo conducirían a conflictos que marcarían el curso de su vida. Uno de los primeros relatos que revelan el carácter de Sansón ocurre cuando, siendo joven, decidió casarse con una mujer filistea. Esta elección desafió las advertencias de sus padres y las normas de su fe. En el camino hacia Timnat, donde vivía la mujer que había capturado su atención, Sansón enfrentó un desafío inesperado. De repente, un joven león lo atacó, rugiendo con ferocidad, pero Sansón, sin mostrar miedo, lo enfrentó con sus manos desnudas. El Espíritu del Señor vino sobre él con tal poder que desgarró al león como si fuera un simple cordero.
Este encuentro no solo demostró la magnitud de la fuerza de Sansón, sino también la realidad de que Dios estaba con él. Sin embargo, lo que parecía ser un triunfo simple pronto revelaría las primeras señales de las debilidades de Sansón. Más tarde, cuando regresó al lugar del incidente, encontró que abejas habían hecho miel en el cadáver del león. Sin dudarlo, tomó un poco de miel, la comió y la compartió con sus padres, pero no les dijo de dónde provenía. Al hacerlo, rompió las reglas de su voto nazareo, que le prohibía tocar algo impuro. Este pequeño acto de desobediencia reflejaba su tendencia a seguir sus impulsos más que los mandatos divinos. Durante su boda, Sansón, siempre un hombre que disfrutaba de los desafíos, planteó un enigma a los filisteos que asistían al banquete. Les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Este acertijo, que hacía referencia al león y la miel, parecía imposible de resolver. Los filisteos, frustrados por su incapacidad para descifrarlo, recurrieron a la manipulación. Amenazaron a la esposa de Sansón, obligándola a sonsacarle la respuesta. Cuando los filisteos respondieron correctamente al enigma, Sansón supo de inmediato que su esposa había traicionado su confianza. Lleno de ira y humillación, tomó represalias de manera violenta, matando a 30 hombres filisteos y entregando sus ropas como pago por el desafío perdido. Después, abandonó a su esposa y regresó a la casa de su padre, iniciando así una cadena de conflictos sangrientos entre él y los filisteos. Sansón no solo era conocido por su fuerza física, sino también por su capacidad para idear actos de venganza devastadores que dejaban a sus enemigos en ruinas. En una ocasión, al descubrir que su esposa había sido entregada a otro hombre en su ausencia, ideó un plan que sumió a los filisteos en el caos. Capturó 300 zorras, las ató en parejas por la cola, colocó antorchas encendidas entre ellas y las soltó en los campos de los filisteos. Las llamas consumieron los cultivos, los viñedos y los olivares, dejando a los filisteos en una ruina económica total. Desesperados por detenerlo, los filisteos enviaron un ejército para capturar a Sansón, pero cuando lo rodearon en Lei, el Espíritu del Señor volvió a llenarlo de poder. Tomando la quijada de un burro como arma, Sansón luchó contra 1000 hombres y los derrotó, demostrando una vez más que su fuerza era un don divino. Sin embargo, esta victoria lo dejó exhausto, y en un momento de debilidad clamó a Dios por agua. En respuesta, el Señor abrió una fuente en la roca, devolviéndole las fuerzas. Este milagro fue un recordatorio de que aunque Sansón era fuerte, su verdadera fuente de poder provenía de Dios. A pesar de sus grandes hazañas, Sansón era profundamente humano, con debilidades que lo hacían vulnerable. Su inclinación hacia las mujeres filisteas, enemigas de su pueblo, se convirtió en una constante en su vida. Estas relaciones no solo comprometían su voto nazareo, sino que también lo alejaban del propósito que Dios había puesto sobre él. Fue esta debilidad la que finalmente lo llevó a conocer a Dalila, una mujer cuya belleza y astucia sellarían su destino. Sansón, el hombre más fuerte de su tiempo, conocido por su poder físico y sus victorias sobre los filisteos, tenía una debilidad que nunca pudo superar: su inclinación por las mujeres que estaban fuera del plan de Dios para su vida. Esta debilidad fue precisamente la que lo llevó a encontrarse con Dalila, una mujer cuya belleza y astucia no solo capturaron su atención, sino que también lo condujeron hacia su caída. Dalila era una mujer fascinante, poseedora de una presencia magnética y un intelecto agudo. Aunque la Biblia nos dice poco sobre su pasado, en la historia de Sansón, ella emerge como una figura ambiciosa y calculadora, dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. Para los filisteos, Dalila representaba la oportunidad perfecta para acabar con el hombre que tanto sufrimiento había causado a su pueblo. Los gobernantes filisteos, desesperados por encontrar una forma de derrotar a Sansón, se acercaron a Dalila con una propuesta que ella no podría rechazar. Le ofrecieron una fortuna en plata si lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón.
Cada uno de los gobernantes prometió entregarle una cantidad significativa de piezas de plata, una suma que garantizaría su riqueza y poder de por vida. Dalila aceptó sin dudarlo. Para ella, la recompensa justificaba cualquier traición. Dalila sabía que Sansón estaba profundamente atraído por ella, si no completamente enamorado. Aprovechó esta ventaja para acercarse a él, ganándose su confianza con palabras dulces y muestras de un amor aparente. Cada caricia, cada mirada y cada gesto estaban meticulosamente calculados para derribar las barreras que Sansón había construido alrededor de su secreto. Dalila, con un encanto inigualable, comenzó a plantar la semilla de la curiosidad. «Dime, mi amor», le preguntó en una ocasión, su voz suave y sus labios curvados en una sonrisa juguetona. «¿Qué te da esa fuerza increíble? ¿Cómo podrías ser atado y dominado?» Aunque parecía una pregunta inocente, Sansón percibió que no debía confiar completamente en ella. Su respuesta fue un juego, una burla. «Si me atan con 7 cuerdas frescas, perderé mi fuerza». Esa misma noche, mientras Sansón dormía, Dalila decidió poner a prueba sus palabras. Ató sus manos con las cuerdas frescas y llamó a los filisteos, quienes esperaban ocultos. Pero cuando Sansón despertó, rompió las cuerdas con facilidad, demostrando que su fuerza permanecía intacta. Lejos de rendirse, Dalila fingió estar indignada. Con lágrimas en los ojos, lo acusó de no confiar en ella. «¿Cómo puedes decir que me amas si no me dices la verdad?», le reclamó con una voz cargada de aparente tristeza. Sansón, atrapado entre su atracción por Dalila y su instinto de autopreservación, continuó jugando con su engaño. Le dio otra respuesta falsa. «Si me atan con cuerdas nuevas, que nunca hayan sido usadas, perderé mi fuerza». Una vez más, Dalila esperó a que Sansón se durmiera y puso a prueba sus palabras, pero nuevamente Sansón rompió las cuerdas con facilidad, mostrando que su fuerza seguía siendo indomable. Dalila no se detuvo. Con persistencia y una astucia incomparable, utilizó cada herramienta emocional a su disposición, desde la persuasión hasta el chantaje emocional. «Si realmente me amaras, no me mentirías», repetía una y otra vez. Sansón, desgastado por su insistencia, comenzó a ceder, cada vez más vulnerable ante su encanto y manipulación. Finalmente, en un momento de debilidad, Sansón reveló la verdad. «Mi fuerza proviene de mi cabello. Desde mi nacimiento nunca ha sido cortado, porque he sido un nazareo consagrado a Dios. Si mi cabello es cortado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Esa noche, mientras Sansón dormía profundamente en el regazo de Dalila, ella actuó con una frialdad calculadora. Llamó a un hombre para que cortara las 7 trenzas de su cabello. Con cada mechón que caía, la fuerza divina de Sansón lo abandonaba. Cuando los filisteos llegaron, Sansón ya no era el hombre que había sido. Lo capturaron fácilmente, le sacaron los ojos y lo encadenaron, llevándolo como prisionero a Gaza. El hombre que había sido la esperanza de Israel fue reducido a un espectáculo de burla y humillación. Los filisteos, convencidos de su victoria, celebraron el fin de su mayor enemigo con regocijo. La historia de Dalila y Sansón no es solo un relato de amor y traición, es un poderoso recordatorio de cómo nuestras debilidades pueden ser explotadas cuando no las sometemos a Dios. Sansón, a pesar de su fuerza física, carecía de la fortaleza espiritual necesaria para resistir la tentación y discernir el peligro que lo rodeaba. Por otro lado, Dalila representa cómo la ambición y la codicia pueden llevarnos a sacrificar todo, incluso nuestra integridad, en busca de beneficios temporales. Sansón, el hombre que alguna vez fue la esperanza de Israel, ahora se encontraba reducido a un estado de absoluta humillación. Los filisteos, en un acto de burla y desprecio, lo habían cegado y encadenado, obligándolo a trabajar como un esclavo, moliendo grano en Gaza. Para alguien que había sido tan fuerte, tan invencible, este castigo no era solo físico, sino también espiritual. En la oscuridad de su celda, Sansón tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. El silencio y la oscuridad que lo rodeaban no solo eran una manifestación externa de su caída, sino también un reflejo del estado de su alma.
en ese lugar de total aislamiento. Sansón comenzó a entender que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. La pérdida de su cabello, símbolo de su voto nazareo, no fue la causa real de su derrota. Su verdadera caída ocurrió cuando olvidó que su poder era un regalo divino, algo que debía ser honrado y no usado según sus impulsos. Con el tiempo, mientras sus enemigos celebraban su aparente victoria, algo comenzó a cambiar en Sansón. Su cabello empezó a crecer nuevamente, una señal externa de que su relación con Dios no estaba completamente rota. Sin embargo, lo más importante era lo que sucedía en su interior, en la soledad. Sansón buscó a Dios con un fervor renovado. Ya no tenía nada que ofrecer, excepto su arrepentimiento. Fue en ese momento de humildad cuando empezó a recuperar su verdadera fuerza, su fe. Los filisteos, en su arrogancia, organizaron un gran festival en honor a su dios Dagón para celebrar la captura de Sansón. Este evento fue monumental. Los líderes y la élite filistea se reunieron en el templo, acompañados por miles de espectadores. La atmósfera estaba cargada de euforia, burla y desprecio hacia el hombre que alguna vez los había aterrorizado. En medio de esta celebración, decidieron traer a Sansón al templo como un espectáculo, un trofeo de su victoria. Encadenado y ciego, Sansón fue conducido al lugar central, donde las columnas principales sostenían la estructura. La multitud lo ridiculizaba, burlándose de su ceguera y de su estado desamparado. Pero Sansón, aunque derrotado físicamente, había encontrado una fortaleza renovada en su espíritu. Mientras los filisteos se reían y festejaban, Sansón hizo una petición al joven que lo guiaba. «Déjame tocar las columnas que sostienen el templo para apoyarme en ellas». Su voz, aunque calmada, contenía un peso y una determinación que nadie más percibió. El joven accedió, guiándolo hasta las dos columnas principales. Con las manos apoyadas sobre las columnas, Sansón elevó una oración al cielo, una súplica cargada de arrepentimiento y propósito. «Oh Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos». Esta no era simplemente una petición de venganza. Era el clamor de un hombre que había comprendido la profundidad de su dependencia total de Dios. Sansón sabía que este sería su último acto, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo para cumplir el propósito final para el cual había sido llamado: ser el libertador de Israel. Con una fuerza que no provenía de él, sino del Espíritu de Dios, Sansón empujó las columnas con todas sus fuerzas. El templo comenzó a temblar, las paredes crujieron y los gritos de pánico llenaron el aire. En cuestión de segundos, toda la estructura se derrumbó por completo, aplastando a miles de filisteos, incluidos sus líderes. En su muerte, Sansón logró lo que no pudo alcanzar en vida: infligir un golpe devastador a los enemigos de su pueblo. El sacrificio de Sansón no fue solo un acto de redención personal, sino también una victoria para Israel. A través de su muerte, cumplió el propósito para el cual había sido llamado desde su nacimiento. Sansón, el hombre marcado por sus errores y debilidades, encontró su redención al confiar plenamente en Dios. La historia de Sansón no es simplemente un relato de fuerza física o tragedia personal. Es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Sansón, a pesar de sus fallas, se volvió hacia Dios en su momento final y encontró la redención que tanto necesitaba. De la misma manera, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué hacemos con los dones que Dios nos ha dado? ¿Confiamos en nuestra fuerza? ¿O reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él? Sansón nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en nuestras habilidades, sino en nuestra dependencia total de Dios. La caída de Sansón nos advierte sobre los peligros de la desobediencia y las distracciones, pero su redención final nos muestra que el amor y la misericordia de Dios nunca nos abandonan. Él siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, incluso cuando sentimos que lo hemos perdido todo.